Hoy daremos inicio a una clase de instrumentos de endodoncia. ¿Pero qué es la endodoncia? Es una especialidad dentro del área de odontología que trata sobre el tratamiento de los conductos del diente, en su limpieza, ensanchamiento y posteriormente su obturación cuando un diente tiene un proceso carioso avanzado y que hace requerimiento de eso, o cuando se necesita para una por orden protésica, o cuando tiene una lesión periodontal. Normalmente los instrumentos que se utilizan. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Entonces les decía de que vamos a ver, entramos aquí estamos viendo el instrumento y el material utilizado en periodoncia. El instrumental de periodoncia es un instrumental que está diseñado específicamente para eliminar cálculos, alisar superficies radiculares, efectuar el curetaje gingival y retirar el tejido dañado. Básicamente, ese instrumento son utilizados para sanar aquellas encías y hueso alveolar que ha sido destruido por la presencia de cálculo dental. El instrumental de periodoncia se divide de acuerdo a su propósito. Como pueden ver, en sondas periodontales, exploradores, instrumentos de alisado y curetaje, endoscopio periodontal, instrumentos de limpieza y pulido. Entonces vamos a analizar cada uno. Las sondas periodontales. Ese instrumento siempre tiene que estar acompañado de los instrumentos básicos. Ya los recuerdo que son el espejo dental, el explorador, cucharilla de Black y pinza algodonera. Normalmente la sonda periodontal se coloca cuando se trabaja con un especialista en periodoncia. ¿Pero qué es una sonda periodontal? Sirve para localizar, medir y marcar las bolsas, además de establecer sus trayectorias en superficies dentales individuales. Como pueden ver, esas sondas, algunas vienen marcadas en colores. Bueno, se dice colores porque en realidad solamente vienen en dos colores, color gris y color negro. Cada distancia entre cada color es de 3 milímetros. Se utiliza para medir la profundidad de las bolsas y establecer su configuración. Y la sonda manual es un instrumento similar a una barra calibrado en milímetros con forma piramidal y su extremo es romo y redondeado. Las sondas ideales son delgadas y el vástago se angula para poderlas insertar sin dificultad en la bolsa. También pueden servir para reconocer depósitos gingivales. ¿Cómo se mide una bolsa? Aquí podemos ver, señorita María, ¿se está viendo, María Patricia, está viendo la imagen? Sí. Bueno, dice, ¿cómo se mide una bolsa? La bolsa se debe insertar con presión firme y ligera hacia el fondo de la bolsa. El vástago debe estar alineado con el eje longitudinal de la superficie dental para poder sondearse. Normalmente, cuando una encía está sana, hay un espacio o un nicho gingival que permite que la sonda penetre en su extensión. Significa porque esa encía está sana. Cuando hay una encía, como podemos apreciar aquí en el siguiente recuadro, donde lo estoy mostrando con el cursor, está inflamada, esto genera una bolsa. Entonces se mira cómo penetra esto. Se supone que aquí hay 3 milímetros, 6 y 9. Entonces es una profundidad bastante considerable. Bien. Los exploradores, vamos a ver para qué sirven los exploradores en endodoncia. Sirven para localizar depósitos gingivales. Revisan asperezas superficies después del alisado. Múltiples formas de ángulos y múltiples usos. Miren aquí en la figura cómo se detecta a través de una sonda y al final podemos ver cómo se está midiendo con la sonda periodontal
en la profundidad de la bolsa. Bien. El instrumental para raspado, alisado y cureta. ¿Ya? Vamos, antes de hablar de cómo es de qué clase para cada instrumento, vamos a hablar qué es el raspado. El raspado es la eliminación que se le hace de cálculo dental que está adosado a la corona del diente. El alisado se hace en la raíz porque a veces hay bacterias y tejido de granulación en las raíces de los dientes. Y curetaje es cuando se hace una limpieza en el interior de la bolsa gingival. Para eliminar la placa y los depósitos calcíficos de la corona y la raíz, un diente, eliminar el cemento alterado de la superficie radicular gingival, así como debridar el restiento del tejido blando de una bolsa. Se clasifica en forma de O, cureta, raspador en forma de sound cincel, instrumentos ultrasónicos y sónicos. Bien, aquí vean la forma de una hoz. Ya, cuando hablamos de supragingivales significa supra es encima, gingivales significa encía, entonces por encía de la encía se utilizan estos instrumentos. Tiene una superficie plana, utilizada para remover los cálculos supragingivales y su forma hace que la punta sea demasiado fuerte. ¿Ya? Entonces, normalmente estos instrumentos, se utilizan para eliminar cálculos de tamaño pequeño y mediano. Bien. Las curetas. Existen dos tipos de curetas, las curetas universales y las curetas específicas. ¿Por qué se dicen universales? Hombre, porque las curetas universales se pueden utilizar en cualquier zona o área de la boca, mientras las específicas, dependiendo si estamos usando esta que está aquí, es utilizada para cada área o un determinado diente. Entonces, no se utiliza, si se utiliza para el cuadrante superior derecho, no va a servir para el cuadrante inferior izquierdo, simplemente porque está diseñada solamente para esos dientes. Además, las curetas poseen adaptación al diente, buen acceso a las bolsas frontales y trauma mínimo a tejido blando. Cada extremo activo posee doble filo. Como pueden ver aquí en la figura, el doble filo, una punta redondeada, es delgada y no tiene extremos ángulos filosos, además de los que sean necesarios. Los tipos de curetas son, como ya le dije, universales. Las de Grasey, que son las específicas, las de vástago extendido, las que son mini hojas, las que son curvas y las slayer. Bien. ¿Cuáles son las universales? Tienen doble terminación y son capaces de adaptarse a todas las superficies dentarias. Cada una de las hojas tiene dos bordes cortantes que están afiladas en un ángulo de 90 desde el borde más bajo y una curvatura hacia el diente y por la cara posterior. Están diseñadas para tártaro moderado, supra y subgingival. Subgingival significa debajo de la encía, como habíamos dicho que supra es por encima. Entonces, como pueden ver, las curetas universales, en su mayoría, su punta activa, como pueden ver, son casi iguales. En cambio, en las de Grasey son diferentes. Estas son las específicas. Son puntas diferentes. Dice, específicas para cada área, varios instrumentos, adaptación de anatómica compleja. Su hoja no tiene ángulo de 90 grados respecto al vástago. Hoja excéntrica entre 60 y 70 con respecto al vástago, y esta angulación permite que la hoja se inserte en la posición para atrás. Bien. Tenemos aquí, ya como yo les decía, para los dientes anteriores la 1 y la 2 y 3 y 4, para dientes anteriores y posteriores la 5 y 6, 7, 8, 9 y 10, dientes posteriores para las zonas vestibulares y linguales, las 11 y 12 para los dientes posteriores y las 13 y 14 para dientes posteriores en su región mesial y distal. Bien. Entonces aquí tenemos otro también, lo mismo, otro tipo de curetas de Grasey. Como pueden ver, las puntas son diferentes, sus partes activas se pueden ver que son diferentes. Bien, las de vástago extendido, o sea, las curetas after fire.
vértice de 3 milímetros, más largo que el de las curetas convencionales, por lo que accede a sacos profundos de 5 milímetros o más, en dientes posteriores e inferiores, especialmente en distal y mesial. Su uso es de técnica de apoyo extraoral. Permitirá un mejor acceso y adaptación para los molares superiores, y su hoja es más delgado y permite una inserción subgingival más fácil, disponible en flexible y rígida. ¿Qué es un apoyo extraoral? Es aquel que se utiliza con los dedos, pero se está apoyando en la parte externa de la boca, mientras en el interior, el apoyo intraoral se apoya en los bordes incisales de los dientes. Bien, aquellos que son de mini hoja, ¿ya? Entonces tenemos la cureta, que es más corta y delgada, que permite una fácil inserción y actuación en sacos profundos y estrechos de vestibular, lingual palatino, furcas, depresiones, líneas de ángulo. Se usa en áreas donde el tejido es delgado, ya que provoca una mínima distensión de tejido. Normalmente, como pueden ver, así es que se utiliza. Esto que está haciendo aquí en esta figura, me estoy mostrando el cursor, eso se llama alisado radicular. Es decir, se retiran las células necróticas que están alterando el cemento del diente, que forman el cemento o esa capa que protege la raíz del diente. Bien, se puede utilizar en mesial o distal con golpes verticales, oblicuos, horizontales. Estos últimos son más efectivos cuando son usados en la unión cemento-esmalte bajo ella o en depresiones. Aquí, como le dije, mira, se está mostrando la imagen. Bien. Tenemos las curvas. Tenemos las curetas Grace Courbet. Son instrumentos con mínimo. La hoja es de 50% más corta que la de las curetas tradicionales y está curvada levemente hacia arriba, lo que permite una mejor adaptación al diente, especialmente en los dientes anteriores y sobre la línea de ángulo. Las curetas de Courbet tienen la punta de la hoja alineada con el ángulo. Mire que normalmente las curetas de Grasey son anguladas, pero estas son totalmente rectas, ¿ya? La hoja es perpendicular al mango, entonces mire que va de hecho, bueno, que este sea el mango, el borde, y este es la hoja. Las curetas Courbet pueden ser más gruesas que las curetas mini flexibles, pero tienen una dificultad para insertarse subnivelmente en pacientes en tejidos peroneales estrechos. Aquí podemos ver las curetas de Grasey Courbet, la sub 0 y la 1 y 2 para dientes anteriores premolares, la 11 y 12 para superficie inicio-posterior y 13 y 14 para superficie disto-posterior. Entonces, mira que las curetas en su parte activa son totalmente diferentes. Las langes, aquí podemos ver la lange 5, 6, alta mesial y distal de dientes anteriores, la 1 y 2, que es la 11 y 12, mesial y distal de molar inferiores, la 13 y 14, que es la 3 y 4, superficie mesial y distal de molares superiores. Entonces, como pueden ver, hay una serie de curetas utilizadas en periodo. Los raspadores en forma de asadón. Normalmente es un instrumento que rara vez se utiliza en periodoncia. Sin embargo, algunos siguen teniendo hoy en día vigencia. Raspados de rebote con anillos de cálculo, hoja flexionada en ángulo de 99 grados, borde cortante biselar 45 y la hoja está un poco arqueada y puede mantenerla en contacto con dos superficies sobre la superficie. Eliminan cálculos univales tenaces y cemento alterado. Su uso es limitado en comparación con las de las curetas. Bien. Las curetas en forma de cincel, aquí tenemos un ejemplo, mira, una gran variedad en el mercado. Siempre usted va a encontrar que hoy en día los instrumentos son de doble extremo para aplicarla dentro de la ergonomía, es el trabajo simplificado. Es decir, que ya no es necesario tener dos instrumentos, pudiendo tenerlo uno en cada parte activa. Los raspadores en forma de lima, esos normalmente, le voy a mostrar, esos son las tomas que se utilizan a veces para cirugía, cuando se hace una exodoncia, y cuando se hace periodoncia, cuando se hace una recuperación en el hueso. Entonces tiene una serie de hojas, una base, fracturan o aplacan depósitos grandes de cálculos tenaces y películas con brillo cálculo. Aquí en periodoncia se utiliza para eliminar cálculos. En cirugía para
alisar el hueso alveolar. Instrumentos sónicos y ultrasónicos. Los que vimos anteriormente son instrumentos manuales, es decir, que se utilizan con las manos, mientras lo que vamos a ver a continuación son mecánicos. Es decir, usted no tiene sino colocar sobre el depósito y él mismo a través de una serie de vibraciones lo va a ir eliminando. Esos instrumentos ultrasónicos son para eliminar placas, raspado, cureta y eliminar manchas. Vibran entre 20.000 y 45 ciclos por segundo y son unidades magnetorestrictivas y piezoeléctricas. Las desventajas de esos tipos de, como el cavitrón, vamos a ver un ejemplo, de estos instrumentos ultrasónicos y sónicos, es que a veces en la parte interproximal es muy estrecha y las puntas de estos instrumentos no alcanzan a entrar. ¿Qué sucede? Que tienen que recurrir a las curetas, es decir, a esas curetas que pueden acceder a ese sitio donde el cavitrón no puede llegar. Yo particularmente, aunque donde yo trabajo está el cavitrón, está el scaler, yo no lo utilizo porque me fascina trabajar con mis curetas, ¿ya? Porque es más seguro, porque si usted coge con el escaneador, el scaler o cavitrón, el hueso alveolar, le va a causar necrosis del hueso. Entonces puede causar mucho. Entonces mira aquí las puntas, pueden ver las puntas ultrasónicas en cada uno de los instrumentos mecánicos. Bien, el endoscopio periodontal. Es un nuevo instrumento que se viene utilizando hace años y se utiliza de uso inival, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad periodontal y consiste en un endoscopio orocclusal de fibra óptica de 0,9 milímetros, de 0,99 milímetros de diámetro y adaptada a una funda estéril desechable. ¿Qué se hace con ese propósito? Ese endoscopio se utiliza para verificar cómo se encuentra el soporte y la sanidad del comer del diente a través de una cámara que es de fibra óptica y que te va a mostrar a ti o al operador en una pantalla cómo se encuentra ese paciente. Bien, vamos a hacer lo que se hace para hacer una profilaxis y un pulido, ¿verdad? ¿Cuáles son esos instrumentos que se utilizan para hacer una profilaxis? Copas de hule, cepillo de cerda, pulido con chorro de polvo e hilo dental. Entonces, con eso vamos a ver cada uno de estos. Esto que tú ves aquí, que nos aprecian, se utiliza exclusivamente para dientes o caras oclusales. ¿Por qué? Porque la copa de hule o de caucho es para superficies lisas, mientras que el cepillo de cerda es para superficies que presentan algún tipo de ranura, es decir, en las caras oclusales, que está formada por forcetas y fisuras. El pulido con chorro de polvo es para hacer cuando se va a hacer una alisado vehicular. Y el hilo dental es para retirar cualquier remanente que haya quedado de ese polvo o de esa pasta profiláctica cuando se hace una profilaxis. Bien, eso con respecto a los instrumentos de periodoncia, ¿no? Entonces, vamos a... Entonces, está ahí. Bien. ¿Alguna pregunta, señorita María Patricia? No. Seguro. Sí. Ajá, ¿y cómo has estado? Muy bien. Me tienes abandonado, pero bueno, tú no tienes la culpa. Ahí la señora Alba está dando clase en la sala. Me tiene a mí Sí. excluida de todo. Ya veo. Entonces, vamos a ver los instrumentos de endodoncia. ¿Ya? Entonces, recuerda que tienes que traerme la plataforma. Bien.
Entonces vamos a así, me dice si ve la imagen. Si me dice si ve la imagen, señorita, si ve la imagen. Sí. Luego María Patricia, Sí. seguro, ¿qué ves en la imagen? ¿Qué ves? A ver. Veo la página Google, Gmail, System Center. O sea, la página de apertura de Google. Ya, espérate. Entonces, ya te digo, quiero que... Wow. No ve más nada. No ve más nada. María Patricia, no ve más nada. No, ya veo. ¿Cómo es que se llaman esas páginas? El slide. Instrumental de No, está endodoncia. viendo, pero... Ah, bueno. ¿Y qué ves ahí? Bien, el instrumental de endodoncia, clasificación de instrumental endodóntico, recuerda que la endodoncia es aquello que se trabaja en el interior del conducto. Endo significa dentro y odóntico, que viene de diente, que significa dentro del diente. Hay una clasificación según Grossman, ¿ya? Puede clasificar cómo es la instrumentos de endodoncia, instrumentos para exploración, instrumentos para dehidratación, instrumentos para ampliación, instrumentos para obturación. Los instrumentos para exploración tenemos el explorador, la sonda exploradora y las limas precurvadas. Los instrumentos para dehidratación, excavador, tiranervios, aunque el tiranervio ya está mandado a recoger, ya está en desuso, las limas, los ensanchadores y las presas comunes. Los instrumentos para ampliación tenemos las limas, los ensanchadores y las presas especiales. Y los instrumentos para obturación, es decir, aquellos que utilizan para sellar el conducto, tenemos los obturadores o condensadores, los especiadores, los léntulos o jeringas de presión. Bien. Según las normas ISO FDI, ¿ya? FDI significa Federación Dental Internacional, clasifican el instrumental endodóntico de la siguiente manera, ¿ya? Primero, instrumentos de uso manual. Segundo, los instrumentos accionados con motor. Los terceros, trépanos accionados con motor. Y los cuartos, puntas radiculares. Entonces, los instrumentos de uso manual tenemos los ensanchadores tipo K, las limas tipo Kerr, los limas tipo H o Engstrom, la raspa tipo R o cola de ratón, los tiranervios que ya le dije que ya no se utilizan, sonda y aplicadores y condensadores especiales. También tenemos entre los instrumentos accionados con motor, el ensanchador, las limas tipo K, la lima tipo Engstrom, etc. Los trépanos accionados con motor, tenemos el ensanchador tipo G o gate glitten, el tipo piso, los tipos A, D, O, K, O, T, M y los que se utilizan en el alisado radicular. Y los de puntos radiculares tenemos los absorbentes y los de obturación. Bien. Cuando se hace una estandarización del instrumental, se utiliza la especificación número 28 de la ANSI o la ADA. ADA significa Asociación Dental Americana, y la referencia número 3060 de la ISO FDI. ¿Qué partes tiene un instrumento? En este caso, una lima. Tiene un mango, un vástago y la parte activa. La parte activa es la más importante por cuanto es la que entra en el conducto del diente. Normalmente esa parte activa en su punta tiene, como digo, una punta o vía de penetración, que es la que ayuda a abrir más el diente. La numeración, bueno, existen entre las limas, existen tres tipos de clases de lima: la preserie, la primera serie,
la segunda serie y la tercera serie. ¿Ya? Entre la primera serie y la tercera van del 15 al 140 y dan saltos de 5 hasta el tamaño 60 y luego de ese tamaño 60 dan saltos de 10 hasta el tamaño 140. ¿Ya? Entonces, eso es lo que... Bien, normalmente la forma de la lima, o toma la forma del nombre de la lima, es de acuerdo a su configuración dentro de esa parte activa. Hay partes que son de diamante, otras que son hexagonales, etc. Las números preserie, es decir, las que van del 0 al 10, estos instrumentos se utilizan cuando hay conductos muy estrechos, donde las limas convencionales que van desde la 15 en adelante no pueden entrar, entonces se utilizan estas limas. Las limas de la preserie vienen en 3 colores: el color rosadito para la 06, la gris para la 08 y la fucsia para el número 10. Como pueden ver, de las 6 a las 10 aumentan en grados de 2, de 6 a 8, 2 y de 8 a 10, 2. Mientras que en la primera serie, la segunda serie y la tercera serie vienen en 6 colores: la blanca, la amarilla, la roja, la azul, la verde y la negra. Entonces ¿cuántos normalmente hay? 7 colores, 3 en la primera, en la preserie, y, perdón, hay 9 colores y 6 en los que tienen que ver con la primera y segunda y tercera serie. Entonces tiene blanco, le repito, amarillo, rojo, azul, verde y negro. Bien. Vamos a seguir. Las características morfológicas, cómo se utilizan esos instrumentos endodónticos. Bien. El instrumental para el aislamiento del campo operatorio. Normalmente existen 2 tipos de aislamiento: el aislamiento absoluto y el aislamiento relativo. El relativo es aquel que solamente se utiliza en algodón y gasa. ¿Ya? Es lo único que se utiliza. En el absoluto, que significa que hay aislamiento totalmente del diente que se va a tratar de cualquier contaminación de agua o de saliva. Y esos son los siguientes instrumentos: la pinza perforadora de dique, el dique de goma, la grapa, el portadiques y el portagrapa. Bien. El dique de goma, el dique es como una telita que se adosa en el contorno de los dientes para que no haya presencia de contaminación, sea de agua o sea de saliva. Normalmente no solamente se utiliza el dique de goma para los tratamientos de conducto, también se utiliza en el área de la rehabilitación cuando se van a hacer unas resinas. Bien, después de preparar el diente se utilizan varios métodos para aislar adecuadamente el campo operatorio. En endodoncia actualmente se acepta el aislamiento absoluto con dique de goma. Ustedes dirán, pero es que vamos a trabajar normalmente un diente y no tiene nada que ver con cuestiones de la humedad. No es solamente para asegurarse un campo libre de humedad, no solamente para tener una mejor visibilidad sin infiltración y acceso a la cavidad, es para evitar que en cualquier momento, por un descuido del operador o del odontólogo, se le suelte la lima, y si no tiene dique de goma es posible que el paciente se la trague y pueda ir a las vías respiratorias. El dique de goma es por un medio de seguridad para evitar cualquier contratiempo de esta naturaleza. Tenemos el perforador de dique de goma. Existen 2, el perforador de estilo Answorth y el de Ivory, pero iguales tienen la misma funcionalidad de hacerle cavidades al dique de goma según el tamaño del diente. No es lo mismo hacer un orificio o un pequeño agujero en el dique de goma para un diente central inferior que en un molar superior, por el tamaño. Ya ustedes saben que el contorno del diente inferior es más pequeño que del molar. Bien, aquí podemos el pinza portagrapa. Esos son aquellos instrumentos que se utilizan para llevar en su momento dado las grapas para que pueda ayudarse a adosar esa tela de caucho. Tenemos los arcos o portadiques, es decir,
en estos elementos se coloca la tela de caucho para que se pueda sostener en la boca del paciente. ¿Ya? Tenemos varios, el arco de ion plástico, el arco de ion metálico, el arco tipo Osby, el arco peglave tipo Osby y el arco tipo Osby. Entonces, como pueden ver, hay una variedad de instrumentos. Vamos a hablar de las grapas o clavos. ¿Ya? Es puede ser metálico o de plástico y se utiliza para mantener el disco de diente de goma en posición y separar el tejido gingival. Está conformado por un arco, por los orificios colocados para colocarlo, orificios colocados para removerlo, una aleta mayor, una aleta menor y una mejilla. Entonces, esos son los instrumentos. Aquí hay una singularidad de instrumentos de tipo de grapas que se hacen diferenciales porque no son las mismas grapas de un diente anterior que un diente posterior. El instrumental es usado para la trepanación. Se utiliza, ¿qué es la trepanación? Ver la remoción de la caries dental, la ubicación de los instrumentos, de las entradas de los conductos, etc. Normalmente utilizamos las turbinas o piezas de alta velocidad. Igual que esa es las mismitas que se utilizan para hacer trabajos de rehabilitación, para eliminar o pulir, retirar caries, amalgama en mal estado, resina en mal estado, etc. Esa es la misma que se utiliza. Existen los contraángulos también para de forma giratoria. Hoy las limas, igual como existen manuales, también existen mecánicas donde se coloca en el contraángulo y entonces a través de ese giratorio va limpiando de manera mecánica el interior del conducto. Los micromotores que giran a una velocidad de 40 revoluciones por minuto y es reservado solamente para los tejidos semiduros del diente, como el complejo dentino pulpar, sobre todo para las endodoncias. Bien. Vamos a ver las fresas que se utilizan o las fresas de acceso a la entrada de los conductos del diente. Se utiliza para realizar la liberación de la cámara pulpar y posterior apertura de los canales radiculares. En una fresa compuesta de diamante en grano grueso, su punta es inactiva. Bien. La fresa endoseta. Su función consiste en eliminar tejido dentario de la cámara y dar convergencia a las paredes para un mejor acceso de los conductos radiculares sin modificar el suelo de la cámara pulpar y evitar perforación. Es la fresa ideal para liberación en forma de embudo de la cámara pulpar con vistas a facilitar el acceso de orificios radiculares. Normalmente esta tiene una punta no cortante. Ya lo que hace cortante es la parte lateral o esa forma cónica que tiene unas láminas helicoidales que le dan la característica de corte, pero la punta como tal no tiene corte. Bien. Las fresas redondas, como su nombre lo indica, son fresitas que su parte activa tiene forma redonda. Se utilizan en endodoncia. Ojo, estas fresas también se utilizan para remover amalgamas en mal estado, resinas en mal estado porque son de diamante. Hay unas son de carburo, pero igual las dos se utilizan y también se utilizan para remover tejido dentinario que se encuentre dañado. Bien. Las fresas transmetálicas también utilizadas, por lo menos yo la utilizo cuando deseo bajar puente. Elimino primero la porcelana y con estas fresas transmetálicas llego y comienzo a cortar el metal, que lo corta de una manera excepcional, es decir, con facilidad para poder remover ese puente. En endodoncia yo particularmente no lo he usado. El explorador endodóntico, se lo voy a decir sencillamente, se utiliza para localizar la entrada de los conductos. Nada más. Eso es lo que se necesita. El eyector de conducto es eliminar el líquido de la cavidad oral y de la zona quirúrgica, actuando especialmente en el diente tratado para lo completamente limpio y libre de partículas extrañas.
Normalmente cuando uno está haciendo tratamiento de conducto, hace irrigaciones. Estas irrigaciones ayudan para eliminar cualquier tejido o cualquier sustancia que haya quedado dentro del canal y que posteriormente puede evitar que ese sea obturado de la manera, de una adecuada manera. Bien, instrumental para la preparación del conducto de forma manual. Ya le dije los tiranervios o limas barbadas, ya eso no se utiliza, ya está mandado a recurrir a comenzar a utilizar y son de mucho gasto, ya que no, como el que la utiliza, no debe volver a utilizar como otro paciente. Es decir, en otra, ¿cómo se dice? Son desechables. Entonces tenemos los ensanchadores. Bien, ¿cómo se hace un tratamiento de conducto? Tiene una serie de pasos. El primer paso es la apertura de la cavidad. El segundo paso, la localización de ese conducto, ya sea en uno o tres conductos que tenga el diente. Ese es el segundo paso. El tercer paso es ampliación de la cavidad para poder tener un mejor acceso a esos conductos. El cuarto paso se llama conductometría. ¿Qué es la conductometría? Normalmente las limas se le coloca un topecito. Uno llega y calcula a través de la radiografía, más o menos si está tomado buena. Normalmente, vamos a hacer un ejemplo, en el diente central superior, que puede tener como medida media, el largo del diente, por ahí como unos 18, 19 milímetros. Entonces usted toma un tope, lo pone en la lima y calcula que si está a 19, usted lo debe dejar a menos 0.5 milímetros, es decir, que debe dejarlo a 18.5. Usted ya después de haber colocado la conductometría se va y le toma una radiografía con esa lima dentro del canal del diente para verificar que la medida que usted, de una manera, ¿cómo es? No definitiva, sino que sugirió, realmente es la justa. Si ve que no quedó cortico, entonces lo baja. Si ve que quedó corto, si quedó corto, lo baja. Si quedó muy largo, pues lo sube. Entonces, y vuelve a tomar la medida hasta cuando usted vea que la distancia de trabajo sea la adecuada. Y entonces le puede dar tiempo. Después de que se hace ese conductometría, se procede a limpiar y a ensanchar el conducto. Para eso se requiere un tipo de lima, como las limas tipo K, ¿ya? Las limas que se caracterizan porque su superficie es lisa y la punta es bien formada también porque es una lima flexible, es decir, utilizada para aquellos conductos curvos y angostos. Cuando una lima no es flexible y es un conducto demasiado curvo, corre el riesgo de fracturarse la lima y dejar la lima dentro del canal. Y sacar una lima dentro de un canal es una tarea dispendiosa. A algunos endodoncistas expertos de años se le ha pasado esta parte clínica y lo dejan como material obturante. Eso sí, dependiendo del sitio donde haya quedado alojado, porque si queda cerca al ápice, hay que decirle sincero al paciente y es posible que ese diente lo pierda y hay que extraerlo. Pero si queda en la mitad de la raíz del diente, pues no, te deja ahí como material obturante porque no va a causar ningún problema. Pero lo más indicado es tratar de sacar esa lima que se fracture dentro del canal. Tenemos también las limas tipo H o Estrom, las limas de níquel titanio, que es una lima espectacular de un metal y de dos metales, y las que se utilizan hoy es bastante resistente. Tienen una flexibilidad 2 mayor que sus antecesoras y permiten un mejor ensanchamiento del canal. Las limas Golden Medium son limas semejantes a las anteriores, pero con calibres intermedios. No reemplazan a las estandarizadas, sino por el contrario complementan la serie. Es decir, ellas no vienen estandarizadas, pero sí vienen en un solo número intermedio, que lo hace que sea un complemento de los demás. Vamos a ver los instrumentos obtenidos de forma mecánica, las fresas de Golden Medium, lo que yo les decía.
Hay una fresa que se colocan dentro de un instrumento que puede ser ¿cómo se llama? Un contraángulo, se coloca y esa fresa comienza a girar dentro del canal. ¿Verdad? Eso ayuda para que se amplíe y se dé una mejor información a los conductos. El problema es que estas limas se fracturan con facilidad, pero no hay ningún problema, porque esas limas no, por más que se fracturen, no van a quedar dentro del canal, ya que ellas se fracturan en el cuello del diente, es decir, quedan larguitas y que a través de una pequeña pinza agonera se pueden retirar. Entonces, por eso no hay ningún problema. Las fresas piso tienen el mismo efecto que las anteriores. Y terminar la material de irrigación. Ese material de irrigación, ¿qué es lo que significa? Es facilito, son unas jeringas Luger, esas que se utilizan para colocar, como retirar sangre, colocar aplicaciones de inyecciones, etc. Ya, pero son específicas para endodoncia porque su aguja es demasiado delgada y se utilizan para introducirlas dentro del canal del diente para ir irrigando y eliminando todo ese material que se está en el momento de rasparse, se va eliminando, es decir, esas bacterias que vayan quedando dentro del canal. Y aquellos materiales de obturación que son las puntas de gutapercha y las puntas de plata. Bien, las puntas de gutapercha son aquellas, es un material termoplástico semisólido que permite y vienen estandarizados, igual como en las limas, también viene estandarizado en ellas, de la número 08 a la número 104. Entonces se utilizan para sellar los conductos. ¿Ya? Los puntas de papel no son materiales de obturación, quiero hacer la aclaración, simplemente para cuando uno irriga, mete el papel, él absorbe todo lo que está dentro del canal y deja el canal totalmente limpio y seco. ¿Ya? Normalmente se utilizan previo a una obturación porque no se puede dejar el canal lleno de material contaminado. ¿Ya? Entonces aquí viene ya, esos son los materiales ya endodónticos, que eso lo veremos, no sé si lo alcanzaste a ver en biomateriales, pero de todas maneras son ya esas parte de biomateriales. Existe el espaciador manual y digital. Esos espaciadores son los que nos van a permitir separar a las puntas de gutapercha para ir colocándolo dentro del interior del conducto. Los condensadores igualmente sirven vienen de forma manual y digital para colocar los gutapercha. Los condensadores para aplicar el canal, adosar la gutapercha en el interior de los conductos. Esto es un trapador de calor, eso son solamente para verificar si hay vitalidad dentro del diente, también para calentar la gutapercha y que eso se vaya y se desplace de forma vertical literalmente y quede bien sellado el canal. El mechero sirve para encender fueguito, coger una cureta y cortar el exceso de esos conos de gutapercha. Bien, de todas maneras, esta es la clase de hoy, instrumentos de endodoncia y peroncia. Igual, estos están dentro de la cavidad, dentro de la plataforma se encuentran esos descargados que tú podrás ver. ¿Alguna pregunta, señorita María Patricia? No. ¿Aló? ¿Ninguna? Sí. ¿Cuál? A ver, pero déjate ver, oye, que yo no como...